Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan, por favor? Quisiera que me Buenos verifiquen días. ¿Sí se le cómo escucha? está. ¿Cómo está, mi querida alumna? Muy bien. Están visualizando la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, el tema es muy interesante. ¿Recuerdan ustedes? En clase pasada hemos hecho escritura 1, se refería a aspectos fundamentales del empleo de las grafías, de los grafemas, o sea, de las letras. Específicamente era el empleo de las mayúsculas. ¿Recuerdan? Ahora es la segunda parte y es sobre el empleo de el acento. El acento. A ver, veamos. ¿Qué es el acento? Aquí tienen una breve explicación precisa, ¿ve? El acento viene a ser la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Esto podemos sintetizar. Acá está un poco amplio. Fíjense, dice aquí el acento prosódico hace referencia a la fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. La sílaba con acento prosódico es la que tiene mayor relevancia en cuanto al sonido. Cuando ustedes estudian, esto deben sintetizar, abreviar. Entonces, de tal manera que si nos preguntan, por ejemplo, el acento, ¿cómo podemos abreviar? Indicar que el acento, pueden anotar si desean, el acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Vuelvo a repetir, el acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Estamos sintetizando esto, ¿ves? Que nos dice que con mayor fuerza, etcétera, etcétera. Cuando decimos que el acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra, quiere decir que todas las palabras tienen un acento, tienen un acento. Y el acento se llama justamente la sílaba tónica, o aquí dice el acento prosódico. ¿Qué es acento prosódico? El acento. El acento, o sea, la sílaba tónica, que es una sola en una sílaba. Por ejemplo, si digo la palabra mesa, mesa. Recuerdan ustedes, tienen dos sílabas, ¿verdad? Quiero que participen mis queridos alumnos. En mesa tiene dos sílabas, es una palabra bisilábica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la que tiene el acento? ¿La sa o la me? Quiero que me digan, por favor. Una tiene que ser la La que tiene me. la me, supuesto, muy bien. Si digo mesa, claro, mesa, ¿ya? Ahora, si digo carpeta, tiene tres sílabas, ¿verdad? Es una palabra trisilábica. ¿Cuál es la que tiene el acento? ¿La ta, la p o la car? La P. La p, ya ve. Carpeta, ya ve, muy bien. Ese es el acento. Mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Tiene que ser una sola. Se llama acento prosódico. Acento prosódico se llama también sílaba tónica. Mayor relevancia, ¿ya ve? Aquí cuando dice, por ejemplo, la palabra franqueza, ¿cuál es la que tiene el acento, la sílaba tónica? En estas tres, ¿cuál es la que tiene el acento? ¿Qué? La que, porque es franqueza. Ahí ve, franqueza. Las otras sílabas que quedan son también sílabas, pero que no tienen acento y se llaman sílabas átonas. Átonas, que pueden ser dos, tres o más, depende de la cantidad de sílabas que tiene la palabra. Entonces, en franqueza tengo dos sílabas átonas, la fran y la sa, y la única sílaba tónica es la que. Tiene que ser una. En la otra, si digo falsedad, falsedad, observen, también tiene tres sílabas. ¿Dónde está el acento, la sílaba tónica?
¿En la dad, en la C o en la fal? Falsedad. ¿Cuál? Dat. En la dad. En la dad. Y las dos sílabas átonas son falsedad. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? La sílaba tónica o la que tiene el acento tiene un tono más alto que las demás. Por eso decimos que es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y tiene que ser una sola, no olviden. En cambio, las átonas son las que no tienen el acento prosódico, no tienen el acento, no tienen la mayor fuerza de voz, pueden ser dos, tres o más. No carece de acento prosódico o de intensidad. Clarísimo, ¿verdad, muchachos? Bueno, seguimos entonces. Eso además, ustedes por sus conocimientos previos de la secundaria o de repente de estudios anteriores, sí saben. Aquí estamos sistematizando para que puedan responder con precisión en el examen de admisión. Ese es el objetivo. Según las clases de palabras, según el lugar que ocupa la sílaba tónica en las palabras, estas son de diversas clases. Si la sílaba tónica está en la última sílaba, entonces se llamará o es palabra aguda. Si el acento está en la penúltima sílaba, se cuenta de derecha a izquierda. Última, penúltima. Esta será una palabra grave. ¿De acuerdo? Y si el acento está en la antepenúltima sílaba, esa palabra es esdrújula con toda seguridad. Y si puede estar el acento en la trasantepenúltima sílaba, esta es una palabra sobresdrújula. Profesores, y las que están más allá, no, la lengua castellana ya no cuenta hasta ahí, por favor. Solamente estas cuatro, ¿eh? Última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima. ¿De acuerdo? Te pueden preguntar qué es una palabra aguda. Con toda precisión dirás, toda palabra aguda lleva el acento en la última sílaba. Tiene el acento en la última sílaba. La sílaba tónica está en la última sílaba. Como contempló, ahí está, ¿ves? Disolver, ahí está, ¿ves? ¿Y qué son las palabras graves? Una palabra grave se llama también grave o llana, por si acaso anoten. Palabra grave o llana. Tienen otras nominaciones, vamos a ver luego, pero es grave o llana. ¿Qué es una palabra grave o llana? La que tiene el acento, lleva el acento en la penúltima sílaba. En ese orden, ¿eh? Última, penúltima sílaba. Como el caso de carácter, resumen. ¿Y qué es una palabra esdrújula? Es la palabra que lleva el acento, la sílaba tónica, en la antepenúltima sílaba, como mayúscula. Ahí estás viendo, ¿eh? Última las, Q, penúltima, yus, la antepenúltima sílaba. ¿Ya ven? Y si dijéramos la palabra entregas, entrégasnoslo, entonces, ¿dónde está el acento? No está en la última, no en la penúltima, ni tampoco en la antepenúltima, sino en la trasantepenúltima sílaba. Por eso esta palabra es sobresdrújula, porque lleva el acento en la trasantepenúltima sílaba. Ya ven, muchachos, recordaron, ¿verdad? Entonces, no olvidar esto, por favor. Sin embargo, debemos correlacionar esto con lo que se llama la acentuación ortográfica o lo que se llama también la tildación. Cuando se tildan las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Veamos. Aquí están las reglas generales de acentuación gráfica, se llama también. Algunos llaman ortográfica, pero lo más práctico es decir tildación. Bueno, cualquiera de ellos. ¿Eh? La acentuación gráfica
ortográfica o la tildación de las palabras polisilábicas se atiende con las siguientes reglas. Fíjate, estas reglas nadie las inventa, estas reglas las da precisamente esta institución que rige el funcionamiento de nuestra lengua, que viene a ser la RAE. ¿Qué te dice? Mi distinguido alumno te dice, ¿ve? Todas las palabras agudas que se llaman también oxítonas, ahí está otro nombre, ¿ve? Entonces no te puedes equivocar. ¿Qué es una palabra oxítona? Es una palabra aguda. ¿Por qué es palabra aguda o oxítona? Porque tiene el acento en la última sílaba. En la última sílaba. La mayor fuerza de voz en la última sílaba. En la última sílaba está la sílaba tónica. En la última sílaba está el acento. Esto yo quisiera aclarar previamente. No podemos confundir acento con tilde. Quiero que anoten esto, mis queridos alumnos. Acento y tilde ligeramente es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es el acento? Hemos dicho. Hemos vuelto a decir. Aquí está. Acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las palabras en lengua castellana tienen acento. ¿Y qué es el acento? La mayor fuerza de voz en una palabra, en una sílaba. Por tanto, todas las palabras en lengua castellana tienen acento. Ahora, si preguntamos de la acentuación ortográfica o la tilde, es otra cosa. ¿Qué pasa? Eso se da por clase de palabra, ¿no? Y, por ejemplo, las palabras agudas, la acentuación gráfica o la tilde viene a ser aquella que se va a poner justamente por reglas que nos dan específicamente. ¿Qué dice esta regla para las palabras agudas u oxítonas? Si la palabra aguda o oxítona, que tiene el acento en la última sílaba, se tildará cuando termina en vocal. Toda palabra aguda u oxítona se tilda cuando termina en vocal, como E, I, A. Acá está terminado vocal, ¿eh? Por eso se está tildando. La palabra está terminando en vocal, E, I, otra vez acá, I. Y luego dice también cuando termina en consonante NS únicamente, como en este caso la N de Superman, compás la S, por eso estoy tildando. Para simplificar esta regla, mis queridos alumnos, toda palabra aguda se tilda cuando termina en vocal y en consonante NS únicamente. ¿Y qué pasa si la palabra aguda no termina en vocal ni en NS? Simplemente no se tilda. No se tilda cuando termina en cualquier consonante que no sea NS. Miren, acá está terminando en consonantes diferentes. Es más, tampoco se tilda cuando terminan dos consonantes, como tic-tacs, vamos, golf, ahí está, ¿ve? Boy, y es una consonante, virrey, y es una consonante. En este caso, siendo palabras agudas, no se tildan. Las palabras agudas solamente se tildan, vuelvo a repetir, cuando termina en vocal y en consonante NS únicamente. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Hablen, muchachos, por favor. A ver, la Sí, chica que profesor. vaya. Está claro, ¿verdad? Sí, claro. Ya, a ver, les digo. Si digo, por ejemplo, la palabra, a ver, la palabra rubor, rubor, ¿es palabra aguda o no? ¿Qué dice? Rubor, Sí, aguda. sí, aguda. ¿Tildo o no tildo? No, no se tilda. ¿Por qué? Porque no termina en N ese vocal. Muy bien, está terminado en consonante. No se tilda cuando termina en consonante. Exactamente, muy bien. Y si digo canción, ¿es palabra aguda? ¿Tildo o no tildo? Se tilda. Se tilda porque termina en N. Ya ve, excelente, sí saben mis alumnos, ¿ve? Sí saben esto, pero hay que llevarlo a la práctica, si no vas a estar
un problema. Si digo, por ejemplo, a ver, otra palabrita, un extranjerismo, como esta, tic-tacs, mamús, si digo zigzags, zigzags, es una palabra que está terminando en GS, doble consonante, pero termina en S, zigzags, escrito con Z, zigzags, anoten, zigzag. Palabra aguda, ¿tildo o no tildo? Zigzags. No, no se No. tilda, ¿Por qué? porque termina en grupo consonántico. Grupo consonántico, doble consonante. Muy bien, yo quisiera que participen así todos mis alumnos. Cuando estamos en aulas presenciales, vamos a participar a uno por uno, ¿eh? Y siempre les pregunto por qué, y los alumnos me han puesto ese apelativo de profesor, ¿por qué? Porque tienen que darme una explicación, pues, de todo lo que estoy enseñando, ¿verdad? Ya, muy bien, queridos alumnos, seguimos ahora. Esas son las palabras agudas. ¿Qué pasa con las palabras graves o llanas? Ahí está, les dije. Se llama palabras graves o llanas, o se llama también paroxítonas. Es una denominación de la gramática estructural. Bueno, para conocimiento de ustedes, pues, se llama así. Porque si alguna vez te pregunto, ¿qué son palabras paroxítonas? Y nunca has escuchado, simplemente son las palabras graves. Y llanas, ¿por qué son llanas? Porque llevan la sílaba tónica, el acento en la penúltima sílaba. Recuerden esto, mis queridos alumnos, y anoten también. En nuestra lengua castellana, el mayor porcentaje de palabras son graves o llanas. Por decir el 70% de las palabras, de cada 100 palabras, 70 son graves o llanas. Eso tengan en cuenta, ¿no? Y las otras, bueno, los demás porcentajes. Bueno, ya aclarado eso. Si las palabras graves o llanas tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿cuándo las voy a tildar? A la inversa de la regla, a la inversa de la regla de las agudas. ¿Qué resulta? Hemos dicho que toda aguda se tilda cuando termina en vocal. En cambio acá, una palabra grave o llana se tilda cuando termina en consonante. Eso anoten para que no se confunda. Toda palabra grave o llana se tilda cuando termina en consonante. Tiene que ser cualquier consonante, pero menos N, S y vocal. Menos, excepto. Si la grave termina en una N o una S, no la tildas. Tampoco si termina en vocal. Simplificando esto, mis queridos alumnos. ¿Ve? Reitero, toda palabra grave o llana se tilda cuando termina en cualquier consonante, menos en N, S y vocal. Mire, clímax, Ramírez, Aníbal, cadáver, álbum. Las sílabas tónicas está la penúltima, la penúltima, la penúltima, la penúltima y la penúltima. Son palabras graves. ¿Tildo o no tildo? Sí, tildo. ¿Por qué? Porque están terminadas en consonante. ¿Ve? Consonante X, Z, L, consonante R, consonante M, etc. ¿Y cuando no se tildan las graves? Las tildes no se tildan las graves cuando terminan en vocal y cuando terminan eh, a la inversa, ¿no? Cuando terminan en vocal. ¿Y qué pasa, profesor, si las consonantes, perdón, si las graves o llanas terminan en doble consonante, grupo consonántico, necesariamente se tilda? Aún así terminar en S. Usted dijo menos en S, pero si es grupo consonántico, sí se tilda. Sí se tilda. Sí se tilda. Y en consonante ley sí se tilda. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cuándo es la excepción? Cuando la palabra termina en consonante NS y en vocal, en ese caso no debo tildar. Para tildar las graves o llanas debe ser en cualquier consonante, debe terminar menos en NS y vocal.
¿Está claro, mis queridos alumnos? Clarísimo, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué pasa con las esdrújulas? Las palabras esdrújulas se llaman también proparoxítonas, anoten, proparoxítonas. ¿Qué es una palabra proparoxítona? Es una palabra esdrújula, que presenta la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Recuerda? Entonces, como indómito, zoológico, sándwich, friísimo, cuídate esta vez. Está en la última, en la antepenúltima sílaba está la sílaba tónica. ¿Ve? Antepenúltima, 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 antepenúltima. Y estas son palabras esdrújulas. ¿Qué dice la regla? Acá no hay ninguna excepción. No interesa si termina en tal o cual. Todas las palabras esdrújulas se tildan necesariamente. Si no tildas, sería un error grave. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa? Nada más. Ya las esdrújulas y las sobresdrújulas se tildan todas, ¿ah? Ya. Las esdrújulas y las sobresdrújulas. Las esdrújulas se llaman también superproparoxítonas. Ya, me adelanto. Las sobresdrújulas superproparoxítonas. ¿Dónde lleva el acento? En la trasantepenúltima sílaba. Esto no te vayas a olvidar. Un alumnito me decía, profesor, a mí me dijeron que la ubicación del acento es después de la ante, la trasante, pero no, no, así no es. Sobre esdrújula, acá está, ¿qué te dice? Ve? La ubicación del acento está en la trasante penúltima sílaba. Y vuelvo a repetir, toda esdrújula necesariamente se tilda. Necesariamente. A esta no puedes olvidar. Es la última sílaba, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. No, por favor, otras nominaciones te van a confundir. Esta es la oficial, mejor dicho. ¿De acuerdo? Bien, mis queridos alumnos, reitero, toda esdrújula y todo eso necesariamente se tilda. Aquí está otro ejemplo. La palabra resumen es una palabra grave. ¿Y por qué no tildo? Porque termina en consonante N. ¿Qué dice la regla para tildar a las palabras graves? Toda palabra grave se tilda cuando termina en consonante, menos en NS y vocal, menos en N, menos en S y menos en vocal. Acá sí estoy tildado porque está terminando la consonante R. Acá de agudas, ya hemos dicho, termina en vocal y no se tilda cuando termina en consonante. Clarísimo, mis queridos alumnos. No me vayan a fallar. A ver aquí. Este ejercicio está bonito. Si me han entendido, pues aquí me va a hacer a toda perfección. ¿Cuál es o cómo es que dice? Dice, subraya la sílaba tónica en cada una de las palabras y luego aplique las reglas de tildación general. O sea, subráyame por favor la sílaba tónica. Ya. Y luego verifica si está bien tildada o no. Ya te doy acá cuántas palabras son. Ya 2 minutos. Pero bien desarrollado, por favor. Escuchen, dicen. Subraya la sílaba tónica. Ya. Luego me dices, verifica en todo caso si está bien. Ya. Y luego me vas a decir si, si, si está cumpliéndose la regla o no. O en qué palabra no se cumple. Ya. Verifica, por favor.
A ver, mis queridos alumnos, retomamos a ver cómo es la respuesta. Te Profe, preguntaba, profe, subraya disculpe, en la presentación que estaba mostrando se ven las respuestas. a ver, no, el asunto es de aquí, dice subraye la sílaba tónica en cada una de las palabras, ya están subrayadas. Luego aplique la regla de estilo ya, bueno. A ver, mejor empecemos una por una, en forma así de muestreo. En la primera palabra, gandul, la sílaba tónica es dul, porque no es gandul, sino la palabra es gandul. ¿Qué clase de palabra es? Por supuesto, es Aguda. palabra aguda. Lo que quiero que me precisen es, ¿esa palabra debo tildar o no? No, no se tila. No se tilda, entonces está bien. Chequeen, por favor. Ya, a ver, otra por muestreo. ¿Por qué se está bien? Es palabra aguda, terminada en S, está tildado. Cantaron. ¿Por qué no tildo cantaron? Porque es grave y termina en N. Exacto, muy bien, palabra grave, terminada, correcto. Entonces, van chequeando, todo está bien hasta ahí. Aquí, ¿cómo leo la palabra seibo o seibor? Obvio, la sílaba tónica es la sí. Y está tildada, ¿por qué? ¿Qué clase de palabra es? Pueden Grave. colocarlo acá al costadito, acá palabra aguda, se puede poner una A, acá también aguda, aquí es grave, aquí es, ¿qué clase de palabra me dicen? Cyborg, se lee así, Grave. cyborg, grave, está tildada, ¿por qué está tildada? ¿Está bien o no? Sí, está bien. Termina Está en bien, grupo consonántico. grupo consonántico, muy bien. Como la palabra ultimátum, ultimatums, obvio es ultimátum. Acá ya la han tildado, ese es el problema. Bueno, bueno. ¿Qué clase de palabra es ultimátum? Grave. También es palabra grave. ¿Está bien tildada? Sí. Sí, porque termina en grupo consonante. Aquí, restituido, grave. Debo tildar, ¿verdad? ¿Falta No, la no se tilde acá? tilda. No se tilda. No. ¿Por qué? Termina en vocal y es grave. Termina en vocal. Grave, termina en vocal, no se tilda. ¿Esta palabra es sutil o sutil? Está bien subrayada, es sutil. Y todos sus derivados sutil. Esto quiero que pongan, por favor, mis queridos alumnos. Escriban la palabra futil con F. Acá es con S, sutil. La otra que le estoy diciendo es futil. En la palabra sutil está bien, la sílaba tónica es til, pero en futil la sílaba tónica es fu. Por tanto, ¿cuál es la que debo tildar? ¿Esta sutil o la futil? Útil. ¿Por qué? Porque no termina en N o S. O vocal. No, por favor, cuidado. Ya, mire, sutil acá está, es palabra aguda, ¿verdad? Ya, y no tildo porque está terminando en la consonante L. Pero cuando les dije futil, ya les ayudé, fu es la sílaba tónica y til no. Por tanto, ¿qué clase de palabra es fútil? Grave. Grave. ¿Tildo o no tildo? ¿Debo tildar o no? Sí, Sí. Ah, ya ven, ¿se dan cuenta? Fútil. Eso también les recomendé, mis queridos alumnos. El profesor no está en todo momento con ustedes, pero sí el diccionario que ya deben tener ahí en su aplicativo de sus celulares, ¿no? Tiene que ser diccionario de la RAE. Entonces el alumno se queda con esta idea, ¿qué es sutil y qué es fútil que acaba de decir el profesor? Búsquese en el diccionario. Y cuando dice sutil, palabra aguda, su significado es
Sutil es algo ligero, que no tiene mucha importancia, etc. En cambio, fútil es algo a la inversa, ¿no? Fútil es algo que puede ser necesario, independiente, etc. Miren esas palabras, ¿ve? Cambio, cambio de significado, cambio de ubicación de la sílaba tónica. Entonces, esta no se tilda por ser aguda, en cambio, fútil sí se tilda por ser grave. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Chateen, muchachos, chateen. Acá dice chateen. ¿Está bien? ¿La sílaba tónica es T o debe ser en? Chateen. Hay Está doble bien. vocal, ¿eh? E. O cuando separan sílabas, ¿cuántas sílabas tendrá chateen? 3. Tres, ¿cuáles? Cha, te, Acá, en. acá separo. Estas dos Sí, E separo. sí, se separan. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dos vocales abiertas nunca van juntas. Y más adelante en la próxima clase vamos a ver qué fenómeno se produce. Puede presentarse un diptongo, un triptongo, un hiato. Si ese hiato puede ser simple, puede ser acentual, etcétera. ¿Ve? Pero ya, desde ya saben ustedes que dos vocales abiertas nunca van juntas, ¿está bien? Pero ¿debo tildar o no debo tildar? O en todo caso, es, es palabra grave. ¿Por qué no tildo? ¿Por qué no está tildada? Porque termina en N. Ah, ya ve, porque termina en N. ¿Qué dice la regla? Toda palabra grave para tildar debe terminar en cualquier consonante menos en N, menos en S y menos en vocal. A veces se cumplen, mis queridos alumnos. Western, es sí está bien, no hay problema. Finísimo, acá da dos vocales cerradas iguales. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra friísimo? Ya vamos adelantándonos para la próxima clase. Frí, una Cuatro sola, sí. sílabas. Mo, ¿está bien así? 4. Cuatro, 4. ¿cuáles? Ri, I, si, mo. Claro, pero profesor, alguien me decía por ahí, pero solita, ¿cómo va a ir ahí? Claro que sí, la I solita puede ir. Es más, acá cuando hay dos vocales cerradas iguales, como cerradas, necesariamente también se separa, porque al igual que aquí en chate, en dos vocales abiertas, se presenta hiato simple. Hiato simple. Y si el hiato es simple, se separa. Por eso tiene tres sílabas, free, y, si y mo. ¿Ve? Y la sílaba tónica está no en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué clase de palabra es esta? Esdrújula. Esdrújula y bien tildada, porque toda esdrújula se tilda sin excepción. ¿Recuerdan, muchachos? Muy bien. ¿Qué más? Bistecs, ¿por qué no tilda bistecs? Termina en consonante. Cinco bistecs. ¿Por qué no tildo? Porque es aguda. Pero se ha terminado en S. No, en grupo consonántico. Ah, si termina el grupo consonante, no se tilda. Muy bien. Lápiz, no hay problema. Acá, ¿cómo se dice? Este es un error casi frecuente. Al que no gasta su dinero es un avaro. ¿Por qué? Porque es un tacaño, porque es un tal por cual, ¿verdad? Avaro. ¿Se dice avaro o se dice avaro? ¿Está bien subrayado acá? Está mal. Ya, ¿cómo debe decir? Ávaro. ¿Ah? Ese es el error a veces, ¿ve? Eso está bien subrayado, mi querida alumna. Eso está bien subrayado. Nunca digas de la otra forma, sino es avaro. Es un avaro, es un agarrado, es un no sé cuántos, le dicen, ¿no? Un tacaño. Y se dice así, y eso está bien. ¿Qué clase de palabra es? Por la ubicación del acento. Grave. Ah, es grave. ¿Y por qué no tildo?
porque termina en vocal. Vuelve vocal, ¿ya ves? Sencillez aguda. No tildo porque termina en consonante. Recítenoslo. ¿Qué clase de palabra es esdrújula o sobre esdrújula? Sobre esdrújula. Sobre esdrújula se tilda. Podium, palabra, palabra grave. Grave, grave. ¿Está bien tildada? Sí. Sí. Zigzags, terminado en S, palabra aguda. ¿Tildo o no tildo? No, no se tilda. No, grupo consonántico. Muy bien. Dúctil, acá esta vez, dúctil. Es si está tildada, ¿por qué? Porque es palabra grave terminada en consonante. Tandems, ¿cuántas sílabas tiene? Tandems, Dos. palabra grave. Tildo o no tildo, pero que termina en grupo consonántico, entonces no tildo. ¿Es así? Es grave. Ya, pero está Y se bien tilda. tildado. Se tilda cuando termina en grupo consonante. Ah, acá, aún así terminaría en S, no si se tilda, porque termina en grupo consonántico. Grave terminada en grupo consonántico, aún así sea S si se tilda. ¿Cómo se dice spray o spray? Se dice spray. Spray. ¿Tildo o no tildo? Es, no, es agudo, termina Eh, en I. ¿Y qué es? En ¿Qué es? Y. No, no tienes que decirme vocal o consonante. Ah, termina en consonante. Ah, ya. Las palabras agudas como estas para tildar deben terminar en vocal, menos como digo, terminado en vocal, pero no en consonante. Y ese terminado en consonante, ¿cómo voy a tildar? Tic-tacs, de igual modo, aguda, grupo consonántico, no obstante de que es con ese, no se tilda. Esta está bonita, ¿ve? Espécimen. Si pluralizo esta palabra espécimen, ¿cómo pluralizaré? Especímenes. Especímenes. Muy bien, la ubicación del acento pasa a la CIBE. Especímenes. Pero como dice espécimen, es palabra esdrújula, bien tildada. Acá está B, especímenes, también bien tildada porque sigue siendo esdrújula. Carácter grave, termina en consonante, sí se tilda. Pero cuando digo caracteres grave, terminada en S, ¿cómo voy a tildar? ¿Se han dado cuenta, verdad, mis queridos alumnos? Hábitats. ¿Por qué tildo hábitats? ¿Por grave o por aguda? Brújula. Ah, por esdrújula. Excelente. Muy bien, sí saben mis alumnos. Ojalá que participaran todos, por favor. A ver, ¿cómo vamos por acá? Nada. Acentuación gráfica de palabras monosílabas. Mis queridos alumnos, los monosílabos bien saben ustedes que son palabras que tienen una sola sílaba, como cualquiera de estas. Todas estas son monosilábicas. ¿Qué quiere decir monosilábica? Quiere decir que tienen una sola sílaba. Por acá un alumnito me decía, a ver, aquí, profesor, la palabra guión tiene dos sílabas, guión, al igual que tru y an. ¿Qué dicen ustedes? Porque todas, No, hay dictongo. aquí hay diptongo. Muy bien. ¿Dónde está el diptongo? Acá un alumno decía, profesor, acá no es diptongo, es triptongo. ¿Por qué? Porque está tres vocales juntas, la U, la I y la O. Los tres se juntan y se conforma el triptongo. ¿Así será? No, diptongo entre I y la U. ¿Y La U por no qué no la no O? suena. ¿Por qué no la O? No, no Claro, no suena. suena. ¿Por qué no suena? Porque esta U le pertenece a la G, a la G. Otro, esta conforma lo que se llama letra compuesta, así como la GU, la QU, por ejemplo, y eso se llaman dígrafos.
Esta U no está separada de la G. La U no está separada de la Q. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No cuentes. Si no se cuenta la vocal cerrada y la vocal abierta, aquí sí hay diptongo. Y si hay diptongo, se juntan en una sola sílaba. Y esta palabra es monosilábica. ¿Qué pasa con truán? Similar. Acá hay una vocal cerrada y una vocal abierta. La H nada tiene que ver. Entre la vocal cerrada y abierta, la abierta suena con más fuerza. Y si es así, aquí hay un diptongo. Por tanto, la palabra truán tiene una sola sílaba. Bien, ¿qué dice la regla? Los monosílabos estos que ven aquí, por regla general, no se tildan. Ningún monosílabo de la lengua castellana se tilda. Monosílabo que tiene una sola sílaba no se tilda. Salvo, sin embargo, dice por tildación diacrítica. ¿Qué dice por acá? Los monosílabos son palabras que están compuestas por una única sílaba. Estos se escriben sin tilde, salvo que los casos de tilde diacrítica, aquí está, ¿ve? Salvo por tildación diacrítica. Entonces, aclarada, mis queridos alumnos, ningún monosílabo se tilda, salvo por tildación diacrítica. ¿Y qué es tildación diacrítica? Esto vamos a ver luego. Pero ya debe estar el precepto fundamental de que ningún monosílabo en tu cabecita es monosílabo. Ah, no se tilda. Pero puede haber algunos, sí, puede haber. Esto me dirá la tildación diacrítica. Palabras con hiato acentual. Esto, por favor. Con las palabras con hiato acentual. A ver, antes están. Estas son formas de tildación especial. Las del hiato acentual. ¿Cómo se presenta? ¿Recuerdan ustedes cuántas clases de vocales hay? A ver, eso para hacer un repaso, si no estaríamos un poquito desubicados. Abiertas y cerradas. Hay dos criterios, hasta tres criterios para clasificar las vocales. Uno es, hemos hecho en clase pasada, perdón, todavía no hemos hecho con ustedes. Bueno, me adelanto. Uno se llama por el desplazamiento lingual, por la altura de la lengua cuando se producen las vocales. Por tanto, las vocales pueden ser altas, medias y vocales bajas. Y por la contracción horizontal de la lengua, puede ser vocal anterior, vocal media o vocal posterior. Bueno, eso vamos a ver luego. Otro criterio fundamental para esto es el ángulo de apertura bucal. Por el ángulo de apertura bucal, ¿cómo se clasifican las vocales? ¿Qué quiere decir ángulo de apertura bucal? Simplemente que cuando abrimos más grande la boca o cuando no abrimos casi nada, se producen las vocales. Por eso se llaman vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales abiertas, mis queridos alumnos? A, E, O. A, E, O. Pronuncie cada uno de ustedes. Ve cómo abre la boca grande. ¿Ve? A, E, O. ¿Ve? Y las vocales cerradas ni siquiera abren la boca. Las chicas más que nada. I, U. ¿Ve? Por eso son cerradas. Entonces, entre abiertas y cerradas va a haber una combinación para producirse las palabras a través de las sílabas. Por ejemplo, cuando digo la palabra raíz, observen, hay una vocal abierta, que es la A, y la vocal cerrada, que es la I. ¿Cuál suena con más fuerza? La vocal cerrada. Y si la vocal cerrada suena con más fuerza entre la abierta y la cerrada, se presenta hiato acentuado. En la palabra de Raúl, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Cuál suena con más fuerza? La vocal cerrada. Oír, vocal abierta primero y la vocal cerrada. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Presenta palabras agudas.
¿Tildo o no tildo? Claro que tildo, porque la vocal cerrada es tónica, suena con más fuerza. Por ahí un alumnito me decía, profesor, usted dijo aquí que las palabras agudas se tildan cuando termina en vocal, menos en consonante NS. Perdón, las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal y en consonante NS únicamente. Si termina en otra consonante, no tilda. Acá está terminado en Z, aquí está terminado en L, aquí está terminado. ¿Y por qué está tildando? Porque es una excepción de tildación por clase de palabra. ¿Y por qué es una excepción? Porque presenta hiato acentual. ¿Y cómo presenta hiato acentual? Porque la vocal cerrada es tónica. La vocal cerrada suena con más fuerza. Ra, is, ra, ul, o, ir. Ahí sabe. Clarísimo, mis queridos alumnos. Entonces ahí necesariamente tienes que tildar. Es una excepción de la regla general por clase de palabra. Las palabras graves presentan algo similar. Cuando tienes en la palabra, por ejemplo, en el nombre de una chica, Aida, Aida, la que hay una vocal abierta y una vocal cerrada, está la que suena con más fuerza, por eso estás separando y a su vez tildando. Baído, ahí te coche intermedia, ¿no? Reí, ¿qué pasa? ¿Dónde está el acento? En la I, en la HI y en la I. ¿Qué clase de palabra es? Grave, grave. Y si es grave, debo tildar según la regla general cuando termina en consonante, cualquier consonante, menos en N, S y vocal. Aquí está terminando vocal. Ahí da, ¿no? Ahí do, ahí está O. Reían, esta cosa de la consonante N. Es prácticamente todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Como presenta hiato acentual, necesariamente se tilda. Es otra excepción por clase de palabra, tildación por clase de palabra. ¿Me entendieron, verdad? Sí, En las profesor. palabras esdrújulas y sobreesdrújulas no hay ningún problema porque bien saben ustedes, habiendo o no hiato acentual, sí se tildan necesariamente. Acá dice, medíamos, ahí está la I, vocal cerrada tónica la I, vocal abierta. Se separa y se tilda la vocal cerrada tónica. Vehículo, ahí está, y tildada, separada de Q. Reí, vamos, ahí está. Entonces necesariamente estoy tildando por ser hiato acentual y además por la ubicación de la sílaba tónica que está en la antepenúltima sílaba. Dos casos para poder tildar las esdrújulas y las sobreesdrújulas de igual modo. Estuvieron, no, perdón, envíenos, confíaselo, prohíbeselo, ahí está, ¿ve? El acento en la tras antepenúltima sílaba presenta hiato además, ¿por qué? Porque la cerrada y las tres palabras suenan con más fuerza y presenta hiato acentual. Y si es hiato acentual, se separa y se tilda. Se separa y se tilda la vocal cerrada tónica. Clarísimo, mis queridos alumnos, ¿sabes? Un poquito la dificultad se presenta acá entre graves y agudas, pero están viendo, son excepciones de las reglas, de la regla general de tildación por clase de palabra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿o tienen alguna palabrita para poder aclarar? Hable, muchachos. Bueno, nos preguntan mis alumnos. A ver, vamos a ver. Seguimos por acá. Aquí está la bendita tildación diacrítica. ¿Qué es esto, mis queridos alumnos? De verdad que es una tildación especial, muy especial, por cierto. ¿Qué pasa? La tildación diacrítica va a diferenciar las palabras
no obstante de que están escritas igual por la función gramatical o por su significado. Puede ser primero utilación diacrítica de monosílabos o puede ser también de polisílabos. ¿Cómo es esto de utilación diacrítica por la función de la palabra? La misma palabra, como en este caso él y él, va a tener distinta función gramatical. Cuando hablo de función gramatical estoy hablando de sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción, preposición, etc. Igual modo tú, por ejemplo. Entonces esto me va a decir cuándo tildo y cuándo no tildo. En el caso de él, por ejemplo, o antes, todos estos son monosílabos, ¿verdad? Y solamente la tildación diacrítica para ustedes les pide, hay varias, pero les pide solamente 8 monosílabos. ¿Cuáles? Él, tú, mi, sí, se, de, él. ¿Verdad? Bueno, mejor hacemos uno por una vez. El caso de él, cuando se tilda, cuando esta palabra funciona como pronombre personal, tercera persona. Cuando dice, él me habló de ti, este él está tildada necesariamente. Y este él no se tilda cuando es determinante artículo, cuando tiene función de artículo. ¿Y cuando funciona como artículo? Cuando está antepuesto a un sustantivo. El sustantivo es libro y está antepuesto él. ¿Cómo voy a tildar? Por supuesto, porque este no es pronombre. Está refiriéndose al sustantivo. Y cuando digo el libro de inglés es nuevo, etcétera, es el no tildo, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa con tú? Tú se tilda también cuando es pronombre personal. En el caso de él, tú y mí son pronombres personales, no se tildan. O perdón, sí se tildan cuando son pronombres personales. En cambio, cuando son determinantes posesivos, no se tildan. A ver, aquí por ejemplo. ¿Tú tienes bicicleta? Le pregunta. ¿Ve? Tú es pronombre, por eso debe estar tildada. Está tildada por eso. ¿Tú tienes bicicleta? Te pregunta. En el caso de tú no se tilda cuando es determinante posesivo. ¿Qué es un posesivo? Indica posesión, pertenencia, que le corresponde, etc. Tu bicicleta es nueva. Acá no es como pronombre, sino es un determinante posesivo. Tu bicicleta, ¿ve? ¿A quién le pertenece? A ti. En ese caso no se tilda. Tu bicicleta, tu libro, tu casa, tu cuaderno. Cuando es posesivo no se tilda. Pero en cambio, si es pronombre personal, sí se tilda. Aquí está el caso de mí, esto les decía. Mi se tilda también cuando es pronombre personal. Ejemplo, dice, viene por mí. Está hablando de primera persona. Pronombre personal, primera persona. ¿Qué más? Y mi no se tilda también cuando es determinante posesivo. Cuando dice viene por mi hermano, este mi está indicando pertenencia de hermano. Posesivo, ve, es su hermano, no es de otro, sino mi hermano, dice, ve. Y el otro caso que no se tilda cuando se refiere a la nota musical, es decir, cuando tiene función de sustantivo. Sus canciones en mi menor, este mi no está tildada. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Sí, Ya. profesor. Voy a hacer una preguntita, pero atentos, por favor, ¿eh? A ver, recordando esta, ¿qué dice? Ya, con esas tres tú, él, a ver. Y con mi, ya. Eh, si la chica, por ejemplo, le dice al muchacho, A las 3, ya me está escuchando, ¿no? Tú y él se recordarán de mí. no lo vi acá. ¿Cuántas tildes debe haber? Sí. ¿Está escuchando?
tú y él se recordarán de mí. En ese enunciado, ¿cuántas tildes debe haber? Qué bonito, Mica. Profe, hay un micro que se ha quedado prendido. Ya está. Hay un micro Ah, que ¿tienes se ha tu quedado micro, por prendido, favor? profesor. Ya, ahora sí parece que sí. Ya, la pregunta era, en el enunciado, tú y él se recordarán de mí. ¿Cuántas tildes debe haber en ese enunciado? 3. ¿Cuáles? Tú, él, mí. Claro, tú, muy bien, pronombre personal, segunda persona, él, tercera persona, y mi, primera persona, muy bien. Pero hay una más que se tilda. Dije, tú Recordarán, se recordarán. recordarán de mí. ¿Cuál tildo? ¿Cuál falta? Recordarán. Ah, ¿por qué tildo recordarán? Es aguda, termina en Ah, N. ser aguda, así de simple. Ya ven, muy bien, excelente. Estamos bien. Seguimos entonces. Ahí van tres, ¿ah? Tres que se tildan y no se tildan. Tú, él, tú y mí. Ya, pasamos así. ¿Cuándo se tilda así? A ver, ustedes me dirán, sí saben esto, ustedes tienen que decirme. A ver, sí, ¿cuándo se tilda? Ya hablen, muchachos. Pronombre personal. Adverbio de afirmación y sustantivo. Ah, claro, pues, por supuesto. No es pronombre, ¿ah? Bueno, pronombre puede ser en una, pero eh, sí se tilda cuando es. Pero no quiero que me conteste cuando dice, pues, ¿cuándo se tilda? Afirmación, negación, interrogación, así no. Ustedes ya tienen que darle justamente el valor que dice aquí de categoría gramatical o en todo caso de función gramatical. Es pronombre, pronombre aquí es determinante artículo, determinante posesivo. Eso es lo que quiero. Ya ustedes tienen un nivel diferente. Si se tilda cuando funciona como adverbio de afirmación en primer lugar. Adverbio de afirmación. Por ejemplo, cuando afirma algo, ¿no? Ella me dijo que sí vendrá. Afirmación tildado. Pero ¿y cuándo no se tilda así? Cuando es una conjunción, en este caso condicional. Anoten, conjunción condicional. Está poniendo una condición. Cuando dice, por ejemplo, si no entiendes, cada condición, ¿ve? Pregunta. Ahí da, ¿ve? Si no entiendes, pregunta. En ese caso es si no tilda. Otro, todavía no sé si iré. Ese sí está también con carácter condicional. ¿Qué más? Cuando se tilda así, efectivamente, cuando es pronombre personal, cuando se refiere a la primera persona, dice un niño debe amarse a sí mismo, a él mismo, claro, y debe estar tildado, ¿ve? O otra, por ejemplo, es una chica que solo piensa en sí, ahí, por ejemplo, ¿ve? Como pronombre personal. Otro, por ejemplo, la chica no tomó desayuno, se desmayó y volvió luego en sí, pronombre personal, ahí está tildado, ¿eh? ¿De acuerdo? Adverbio de afirmación, ya hemos dicho. También se tilda cuando es un sustantivo que implica aprobación, señala aprobación. Dice en el altar, Luis pronunció un sí muy débil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, si tiene función de sustantivo, sí se tilda. Hay una obra literaria de un autor español que dice el sí de las niñas, el sí de las niñas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tildo o no tildo ese sí en ese título de esa novela, ¿no? El sí de las niñas, ¿tildo o no tildo? Sí, porque es un sustantivo. Porque es un sustantivo. Es un sustantivo porque está antepuesto de un artículo. El artículo el sí, un sí, acá pronunció un sí. Si el sí está antepuesto del artículo el o un o cualquier artículo, con toda seguridad es sustantivo y se debe tildar. ¿De acuerdo? Cuando no se tilda así, muchachos, cuando es nota musical.
fue una composición en si menor. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? No se tilda, no se tilda. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuándo se tilda de? Cuando se refiere al verbo dar. Ahí está la función gramatical, ¿ve? Pero tiene que ser de este modo, de. Cuando dice de su mejor esfuerzo, de lo que te pide, de tu aporte, ¿no? Entonces en ese caso sí se tilda. Y cuando no se tilda de, cuando es una preposición, cuando es enlace, nexo, dice el reloj de Delia, pertenencia, ¿ve? Ese de no se puede tirar porque no es del verbo dar, es digital. O cuando se refiere a la letra D, pronunció mal la letra D, ahí está, ¿ve? En ese caso no se tilda. Para tildar debe referirse al verbo dar, pero mucho cuidado, en mi examen estoy poniendo más o menos unas preguntas así. A ver, dice, yo te di todo lo que tuve. ¿Tildo o no tildo di? Yo te di todo lo que tuve. Anoten, por favor. ¿Tildo o no tildo di? No se tilda. ¿Por qué? Monosílabo. Ya. A ver, otro. Él te da todo lo que tiene. Fíjate que está viniendo el verbo dar. Él te da todo lo que tiene. ¿Tilda o no tilda? Tampoco. Tampoco, pues claro, tiene que ser de para tirar. Algún alumno dice, profesor, yo te di todo, que viene el verbo dar, da, todo, no tiene que ser necesariamente de este modo, de nada más. Da, di, dio, ese no se tilda, efectivamente porque son monosílabos. Tiene que ser de ese modo. Aclarado, muchachos. ¿Qué más? Cuando se tilda se, tiene que ser del verbo saber o del verbo ser. Primero, por ejemplo, del verbo ser. Cuando el muchacho le dice a la chica, sé buena conmigo, el muchacho le dice, sé buena conmigo. Ese sé debe estar tildada. No se dice sea, se dice sé buena conmigo. Ahí está, ¿ves? Sé honesto siempre. Sé honrado, mi querido alumno. Sé estudioso. Ese sé es del verbo ser y se tilda necesariamente. Pero también se tilda sé cuando se refiere del verbo saber. Dice niño, no sé tu nombre. Ahí está el verbo saber y debe estar tildado. No sé si vendrá mañana, tildado. ¿Eh? Y cuando no se tilda sé, cuando tiene función de pronombre. Esto debes saber. Esto te pide en el examen. Ya tú tienes un nivel de alumno universitario. Mira, ¿ve? No vas a decir de un modo diferente, sino la función gramatical para especificar la tildación diacrítica. Pepe se viste rápidamente. ¿Quién se viste? Pepe. Este se está como pronombre. Ella se va a ayudar, un montón de ¿sabe? Pronombre. Rosa se le explicó pronombre. ¿Me entienden? Hay una canción que dice llorando se fue. Llorando se fue. Ese tildo o no tildo. No, no se tilda. Claro que no se tilda. ¿Por qué? Porque no es del verbo saber, tampoco del verbo saber. Muy bien, excelente. Vamos bien hasta ahí. Y te, te. ¿Te tildo o no tildo? Sí tildo. ¿Y te cuando no tildo? Mejor aquí. Te no se tilda cuando es pronombre. Cuando es pronombre. Y sí se tilda cuando es sustantivo. Cuando se refiere a la planta de té, al té de infusión, al té que se toma, etcétera, y se tilda. ¿Ve? El té verde ayuda a adelgazar, está té tildado. ¿Ve? Sus plurales también. Digo, por ejemplo, por favor, sírvame dos tés. Dos tés se pluraliza así y se tilda. Dos tés si se tilda.
T y T, singular, plural, sí se tilda. Pero tiene que ser sustantivo referido a la planta o a la infusión del té de tomar, etcétera, etcétera. Y repito, no se tilda cuando es pronombre. ¿Te ayudó? Y o cuando se refiere a la letra T, ¿no? La letra T. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver, por favor. Jóvenes. Está claro, profesor. Muy bien. Nos faltó una, mire. Son 8 monosílabos, ¿ah? A ver. Monosílabos. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos 2, 3, 4. Aquí tenemos 5, 6 monosílabos y 7. Ahí está, ¿ve? 7, 8 monosílabos. ¿No lo dije? A ver. Acá está el tú, mi. Puede ser verticalmente el tú, mi. Sí. De. Se. Te. Ahí está, ¿ve? Y más. ¿Cuál es la tilde más? ¿Cuál es la tilde más? Algunos muchachos dicen, va a sutil la cantidad, cantidad, negación, afirmación. No, así no es. Vuelvo a repetir eso, bueno, la secundaria te enseñan así, ahora estás en un nivel diferente. Más se tilda cuando es adverbio, adverbio de cantidad. Va a ser la cantidad, cuando dice el gato corre más rápido que el ratón, ahí está, ¿ves? Más, necesariamente tildado. Y cuando no se tilda más, cuando es conjunción. Y en este caso, conjunción adversativa equivalente a pero. A pero. Te lo dije, mas no me escuchaste. Te lo dije, pero no me escuchaste. Cuando equivale a pero, este más no se tilda porque es conjunción adversativa equivalente a pero. Clarísimo, muchachos. Puede ser también más cuando se refiere al signo matemático de la adición, la suma, ¿no? El signo más entre las cifras, etc. Clarísimo, ¿verdad? Bien. Esta ya no se considera como un monosílabo porque dividida aquí, esto tiene 2 sílabas, ya es un bisílabo, es un polisílabo. ¿Qué pasa con aún y aún? Esto también te viene en los exámenes. Presenta tildación diacrítica. ¿Cuándo se tilda aún? Cuando es adverbio. ¿Y adverbio de qué? Adverbio de cantidad, de inclusión. Y aún cuando no se tilda, cuando es un adverbio también, pero de... esta es la inclusión. La primera es adverbio de tiempo, temporal, tildado. Con mayor precisión. Se tilda aún cuando es un adverbio que puede sustituirse por otro adverbio que es todavía. Si encaja todavía para reemplazar aún, necesariamente la tildas. Si no, va a estar en este otro extremo. ¿Qué pasa? Un adverbio de inclusión, cuando puede reemplazarse por incluso, inclusive, hasta, todavía. Ahí no se tilda. Pero si se puede reemplazar por todavía, sí necesariamente se tilda. Ejemplo, ¿no? Aún no ha terminado de leer el libro. Mira esta chica, ¿ve? Toda una intelectual, mira cómo está leyendo, ¿ve? Aún no ha terminado de leer este. ¿Puedo reemplazar por todavía? Claro que sí. Todavía no ha terminado de leer el libro, ¿ve? Este aún debe estar necesariamente tildado. Tiene valor temporal, ya ve, no te digo, que es adverbio de tiempo, denota continuidad o persistencia de una situación. En cambio, aún no se tilda cuando digo, por ejemplo, aún siendo enemigos, ¿no? Aunque eran enemigos, se respetaban. Ahí está, ¿ve? Este aún no se tilda.
¿Por qué? Porque esta tiene un valor de en oraciones que admiten cierto, de decir, por ejemplo, incluso, inclusive, hasta, eh, como una locución, tal como dice acá, ¿no? Tiene, por ejemplo, significado de hasta, incluso, también. Cuando dice, por ejemplo, acá, aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. ¿Cómo puedo decir? Incluso dormida, inclusive dormida, también dormida, hasta dormida recita los poemas de Vallejo. ¿Ya ve? Sumamente fácil, ¿ve? Aquí de igual modo, incluso siendo enemigos, se respetan. Inclusive siendo enemigos, hasta siendo enemigos, etcétera, etcétera. En ese caso no se tilda. Para tildar, la clave está de que necesariamente puede reemplazarse por otro adverbio que es todavía, no ha terminado, ahí está todavía, ¿ve? Clarísimo, muchachos. Lo demás es teoría. Yo acá siempre indico a mis alumnos la parte práctica, la parte que van a diferenciar para poder responder con toda la posibilidad en el examen, ¿no? Ya, pasamos a este ejercicio, muchachos. A ver, aquí si no hay nada subrayado ni nada, por favor, ¿eh? Dice, uno, determine la cantidad de tildes omitidas en el siguiente enunciado. Hay algunas que están tildadas y otras no. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿ve? Entonces, de todo esto, con minuciosidad me dices cuáles están omitidas, cuáles faltan. De tal manera, entonces, al final me responderá que esas tildes omitidas son en cantidad de 7, 8, 9, 10 u 11. Eso para la pregunta 1. Para 2, escriba la tilde en la palabra que requiera. ¿Cuál requiere tilde? Entonces, un minuto para cada uno. Tienes un par de minutos, mis queridos alumnos, tienen un par de minutos, pero trabajen, por favor. Profe, disculpe, creo que ya están las claves marcadas. Si están con las claves, ay, Sí, madre, porque en rojo están señalando ya las que necesitan tilde. ay, madre santa, tienes razón, ¿ah? A ver, a ver. Ya, entonces un minutito, pero les voy a preguntar, mira, ¿por qué se tilda T? ¿Por qué se tilda esto, etcétera? ¿Ya? Ya. Un minuto, por favor, ¿eh?
A ver, verifiquemos, mis queridos alumnos, si tiene razón, está con las claves. Ha pasado algo, ¿ah? No sé si sea error del equipo o en todo caso de él, la que transcribieron. Bueno, dice mi abuelo, a mi abuelo lo conozco muy bien. Sé lo que le gusta. ¿Por qué estoy tildando sé? Del verbo saber. No. Cuando pregunto acá por qué le gusta sé, tiene que decirme por qué es adverbio, preposición, conjunción, sustantivo, pronombre. Eso es lo que quiero que me diga. A mi abuelo lo conozco muy bien. Sé lo que le gusta y lo que odia. Este sé por qué tildo. Cuando se tilda sé, hay dos casos para indicar aquí. Se tilda cuando es, ya les doy tres alternativas, adverbio, verbo o pronombre, Verbo. Verbo. porque es Verbo verbo. ¿De qué saber. verbo? Hay dos casos de verbo. Cuando es del verbo ser y verbo saber. Aquí, ¿cuál es? ¿Verbo ser o saber? Saber. Saber. Ah, saber, ya ve, entonces muy bien. Está correctamente atilada porque se refiere al verbo ser, saber, perdón, lo que le gusta o no. Sé que lo sabe hacer muy bien y lo que no. Nuevamente, está atilada sé. ¿Por qué? De igual modo, porque es del verbo saber. Sé lo que más le gusta y sabe hacer bien, etc. Ya, pasamos acá. A él le encanta el té. Él está atilada. ¿Por qué? Pronombre Sus personal. pronombres. Ah, muy bien, pronombre personal, tercera persona, inclusive puedo decir. ¿Y té por qué tildo? Le encanta el té. Porque es un sustantivo. Sustantivo, muy bien. Pero odia el café. ¿Por qué tildo café? No está en Es, tilación diacrítica. ¿Por qué tildo café? Ahí tienes que decirme la clase de palabra. Agudo. Agudo. Ah, por ser aguda, ya ves, así, ve, con la mente ágil que tienen ustedes, ve. Pero odia el café. Le gusta más cantar que bailar. ¿Por qué tilda más? adverbio de cantidad. Ahora sí, excelente. Están hablando con nivel, ¿ve? Claro. Su sueño es conocer París. ¿Por qué tilda París? Es una palabra aguda. Aguda, correcto. Y ama a los animales. Podría seguir mencionando cosas, pero no terminaría jamás. ¿Por qué tilda podría? O hiato acentual. Por hiato acentual. Excelente. Pero ¿qué clase de palabra es? ¿Ah? ¿Aguda o grave? Aguda. Por favor, ¿qué clase de Grave. palabra Perdón, grave, escogería? grave. Grave, ¿Cuántas grave. sílabas tiene? Tres. Tres. ¿Cuáles? Podría. ¿Por qué separo Por el hiato acentual, la mayor fuerza de voz ahora sí, animal. por el hiato acentual. ¿Por qué es hiato acentual? Porque la vocal cerrada es tónica, se separa y se tilda necesariamente. Ya ven, mis queridos alumnos. Para mí, para mí, es la mejor persona de todo el planeta. Claro, sí es tu abuelito y sí lo quiero muchísimo. ¿Por qué tildas mí? Pronombre personal. Primera persona. Muy bien. ¿Y por qué tildo así? Afirmación. Ah, Ad- adverbio de afirmación.
Adverbio de afirmación, encantadísimo. Son mis alumnos. ¿Cómo estoy decepcionado? ¿Ah? No estoy decepcionando, digamos, en forma innecesaria. ¿Cuál es la respuesta? Ah, no han contado, ya está la pregunta. ¿Cuántas? ¿Qué dice acá? ¿Cuántas tildes omitidas? Si no se tildaban eran 11 en total, porque hay 11 palabritas con rojo, ¿ves? Ya, bueno, a mí me parece que esto es un error de nuestras benditas secretarias, pues a veces se equivocan. Bueno, hay que ser tolerantes, mis queridos alumnos. En la 2 dice, escribe la tilde en palabras que lo requieran. Cuando dice, qué alegría, el premio fue para mí por mi poesía. Qué alegría, ¿por qué estoy tildando? ¿Por qué tildo? Te explico esta. ¿Qué se tilda cuando es o bien pronombre interrogativo o cuando es pronombre exclamativo? ¡Qué alegría! Está expresando emoción, sentimiento, alegría, etcétera, ¿sabe? Alegría tildo porque es hiato acentual. Ya, ustedes me dicen, para mí, ¿por qué tildo para mí? ¿Mi por qué tildo? Pronombre. Rapidito, por favor. Está contestando muy bien acá arriba. Pronombre. Personal. Pronombre. Muy bien. Tú y tu hermano aún, tú porque es pronombre y aún porque tildo. Tú y tu hermano aún, aún porque tildo. Todavía. Porque puedo reemplazar por, en primer lugar, aún tildo porque es adverbio de tiempo, adverbio temporal que puedo reemplazar por todavía. Tú y tu hermano todavía no saben, ahí está, ¿ve? Ya. Para mí, ya me dijeron. Saúl señaló que vayas a la... Saúl, ¿por qué tildo? Porque es un muchacho. Yato acentual. Yato Ya tú acentual. di que di falta tildar, ¿verdad? No, no se Di tilda. que no se tilda. Muy bien, ya. Él mantuvo su fe en sí mismo. ¿Por qué tildo él? Acá hay un error, creo, ¿ah? ¿O está bien? Él mantuvo su fe. ¿Él Está por qué bien. tildo? ¿Ah? Pronombre personal. Hombre personal. Ah, aquí sí hay un error, ¿ah? Su fe, su fe. ¿Debo tildar o no fe? Fe. No, no se tilda. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Monosílabo. Ah, no pueden caer mis alumnos, se saben. Acá en sí mismo, sí, ¿por qué tildo? En ese contexto, fe en sí mismo. Pronombre personal. Hombre, muy bien. Y en su proyecto de investigación, está tildado de investigación, ¿por qué? Aguda termina en N. Está muy bien. Y aún los más conservados, ¿por qué tildo? Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Muy bien, excelente, mis alumnos. Seguimos. ¿Por qué nos fallaron las benditas secretarias? A ver, ¿qué pasó por acá? Tildación, interrogativos, exclamativos. Esto es lo que nos faltaba. Esto les dije, mira. Cuando se tildan, estos mismos son pronombres o bien interrogativos o bien exclamativos y necesariamente se deben tildar. ¿Cuáles son esos pronombres? Si son interrogativos, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Dónde estuviste? ¿Cuándo has llegado? ¿Cómo es tu tal? ¿Cuántos? Etcétera, etcétera. Debo tildar porque hacen pregunta. Son pronombres interrogativos. Y serán exclamativos cuando indican admiración, sorpresa, desagrado, qué bonito, quiénes son, cuáles, etcétera, etcétera. Estos se tildan, se escriben con tilde cuando son pronombres interrogativos y exclamativos.
estos mismos no llevan tilde cuando son pronombres relativos. Subrayen esto, anoten, muchachos. Estos mismos sin tilde sí funcionan, pero como pronombres relativos o pueden ser conjunciones, ¿no? Más que nada como pronombres relativos. ¿Qué quiere decir pronombres relativos? Cuando hacen referencia, cuando dicen, por ejemplo, a ver si digo, esta es la chica de quien te hablé. ¿De quién te hablé? Ese quién no está preguntando, no está exclamando, por tanto está haciendo referencia a chica. Esta es la chica de quien te hablé, debe ir sin tilde, debe ir sin tilde. ¿Está claro hasta ahí? Con tilde cuando son pronuncios interrogativos o pueden ser exclamativos. ¿Cuánto le costó? Está preguntando. ¿Qué frío hace? Está exclamando. Dime, ¿cuánto te costó el IVA? Está, ¿ve? Esto será un interrogativo directo, es un indirecto. ¿Qué frío hace? Exclamación. Si supieras qué frío hace, ahí está, ¿ve? También exclamativo directo, exclamativo indirecto. Los sustantivos con determinantes también sustantivados se tildan, ¿no? Cuando, por ejemplo, como, cuando, etcétera, cuando se refiere a sucesos, etcétera, serán exclamativos. Cuando es sin tilde, los pronombres relativos, aquí está. El libro que leí, este que no está preguntando ni está exclamando, está haciendo referencia al libro. Por tanto, no se tilda. Moisés, quien es médico, está haciendo referencia tanto a médico como a Moisés. Y no se debe tildar. La manera como baila no está preguntando, no está exclamando, por tanto no se tilda. Y en conjunciones, por ejemplo, Julia sabe que el libro, conjunción, no pregunta, esa es la clave, no exclama. Dalia es tan honesta como su padre, comparativo, no se tilda. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Cuando es conjunción. ¿Ve? Entonces, en esos casos no se tilda. Para tildar estos pronombres, tienen que ser pronombres interrogativos o pronombres exclamativos. A ver, este ejercicio de aplicación, acá también ya está claro, ¿ve? Las palabras que quieren ver con tilde, interrogativos, según ellos, ¿qué enunciados reciben correcta tildación? Por supuesto, cuando dice cómo te enseñó Ana, prepara el arroz, cómo es comparativo, no debe estar tildado. Fíjense, muchachos. En cambio, cuando dice Celia, cuéntame, ¿cómo te ha ido en el examen? Cómo está preguntando. Y eso está bien. Cuéntame, estoy tildando porque es esdrújula. Aquí me gusta el modo cómo baila Kiara. Cómo no debe estar tildada porque es pronombre relativo. No pregunta, no exclama. Aquí en cambio sí. Nunca sé cuándo hablas en serio, ¿ve? ¿Cuándo? Está preguntando, ¿ve? Mis amigos se fueron. Cuando terminó, no debe estar tildado, es pronombre relativo, anoten acá el cosadito. El griego Epeo fue quien creó el caballo de Troya. El griego Epeo, acá debo estar tildada. ¿Por qué tildo Epeo, tal como está pronunciando mis queridos alumnos? ¿Cuántas sílabas tendrá este nombre propio Epeo? ¿2 o 3? 3. Epeo. ¿Cuántos? 3. Sílabas. 3. ¿Por qué separo acá? Porque es hiato simple. ¿Y debo tildar o no debo tildar? No debo tildar. Epeo. Epeo. Cuando es hiato acentual, sí se tilda. Sí se tilda. Sí se tilda. Ya debes tildar epeo. No sabe cuánto, está bien. ¿Quién será el próximo? Está bien. Hay un centro comercial donde vives. ¿Dónde vives? ¿Dónde no es? La pregunta está acá. Hay un centro comercial donde vives. ¿Dónde debe estar sin tilde? Porque es pronombre relativo. No está preguntando dónde vives, está preguntando por el centro comercial.
Josefina adivina dónde trabaja. Esto sí es correcto, está preguntando, ¿dónde trabaja? ¿Qué dice luego acá? Que Dios te aleje de mí, Janet, que no debe estar tildada, porque es pronombre relativo. Aquí aclaro otra clave. Cuando decimos las vivas, las hurras, por ejemplo, que viva el santo, ese que no debe estar tildada. Que viva siempre, que etcétera, etcétera, ese no se tilda. Acá está mal tildado. Hurras, vivas, relacionados a exclamaciones, en este contexto no se tilda. Y Daniel averigua cuál es el AP, si está preguntando. Y está correcto. ¿De acuerdo, muchachos? Acentuación y grafía de formas complejas o expresiones complejas. Esto también es interesante. Cuando la palabra es compuesta y sin guión, en este caso, los escritos dicen una sola palabra, se someten a las reglas de acentuación como si fueran voces simples, una sola palabra. Cuando dice cuenta se unió a kilómetros y resulta la palabra cuenta kilómetros. ¿Dónde está la sílaba tónica? Si divido en sus sílabas será cuenta, kilómetros. No hay ningún problema, no hay dos vocales juntas, excepto acá. Pero es una sola sílaba, es porque es ditongo. Cuenta, kilómetros. Se ha juntado en una sola sílaba, por tanto ubico la sílaba tónica, está en lo. ¿Qué clase de palabra es? No está en la última, no está en la penúltima, sino está en la antepenúltima sílaba, y es una palabra esdrújula. Y como tal, sí se tilda. 26 se unió 20 más 6. Resulta que es una palabra aguda y necesariamente debo tildarme. Dice, se aplica la regla de estación como si fuera una palabra simple. Espantapájaros, una sola, por eso pájaros está tildado, porque pájaro simple se ha tildado, y es una palabra esdrújula. Eso ocurre con las palabras compuestas sin guión, pero si fueran compuestas con guión, como físico, químico, lógico, matemático, teórico, práctico, entonces, ¿qué pasa? Si está unido por guión y cada una tiene su tilde, pues mantiene su tilde. Físico tildado, químico también, lógico también, matemático también, teórico también. Pero si dijera, por ejemplo, lógico social, lógico tildaría guión social, social no tildo. ¿Por qué? Porque social es palabra aguda, y si es palabra aguda está terminada en una consonante, en ese caso no se tilda. Va a decir entonces acá debe primar, si, como vuelvo a repetir, si ambas mantiene su tilde, pero si una de ellas, tanto la primera o la segunda, unida por guión, no tiene, no le vas a inventar la tilde, ¿no? Solamente tildarás la palabra que tenía tilde. ¿Qué pasa con los adverbios terminados en mente? Toda palabra terminada en mente es un adverbio. Esos adverbios terminados en mente llevan tilde si el primer adjetivo, la primera palabra es una función de adjetivo, se tildaba. Hábil, por ejemplo, cándida, tardía, ahí sabe. Hábil se tildaba y le agregas mente, aquí mantiene su tilde. No se desubica, no va a mente. Cándida, está cándida, mente. Pero profesor, acá tiene más, sí, pues así dice la regla. Mantiene su tilde. Tardíamente. También tardía se tilda por seriato acentual. Pero si dijera, por ejemplo, suavemente, suave, anoten, suave no se tildaba. Y le agregas mente, entonces suavemente no se tilda. Por eso dice, los adverbios se tildan si llevan el adjetivo, la primera palabra que tiene función de adjetivo. Si no, no se tilda. Suavemente, por ejemplo, ¿no? Suavemente, dulcemente, lentamente, suave, dulce, lenta, no se tildaba.
le agregas mente, toda va sin tilde. ¿Qué pasa en las formas verbales con pronombres enclíticos? Enclíticos quiere decir cuando agregas un pronombre en la última, ¿no? Cuando dice duérmete. Ahí está, ¿ve? La primera, duérmete, conforma ya una palabra de ¿cuántas sílabas? Duérmete. ¿Dónde está la sílaba tónica? La sílaba tónica está en duer. Por tanto, está en la antepenúltima sílaba. Y la palabra esdrújula, y si eso es esdrújula agregado el enclítico, puede ser me, te, se, lo, la, etc. Cualquiera de esos si agregas, tienes que ver qué clase de palabra se forma y aplicarle la regla. Aquí comunícaselo es palabra esdrújula. Está agregado con celo, entonces necesariamente debo tildar. Véndeme las palabras sobre esdrújula. Si se tilda, ¿ve? Entonces la acentuación lleva tilde según cómo corresponde a la clase de palabra resultante, ¿ve? Entonces no vayas a olvidar esto, mi querido alumno. ¿No? Las palabras sin guión, como están viendo, como una sola palabra, unidas por guión, cada uno mantiene su tilde, si no tiene no la pones. Adverbios terminadas en mente, si la primera palabra que es adjetivo se tilda, y si no, va sin tilde. Y finalmente hemos dicho los enclíticos, dependerá cómo está formada y dónde se ubica la sílaba tónica. A ver, en tildación de extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras han sido incorporadas al español, se tildan según la regla que corresponde. Por ejemplo, los extranjerismos que no están castellanizados se escriben con letra cursiva, como populis, vox populis, alma mater, etc. ¿Qué pasa acá cuando dice croissant, ese francés, que es croissant, ha pasado? Estas son las palabras castellanas, son las palabras de origen. Entonces, cuando está así, tú tienes que ver qué clase de palabra es. Palabra extranjerismo o latinismo castellanizado, aquí le aplica la regla. Y cuando digo croissant, palabra aguda, terminada en N, por supuesto que tildo. Al igual que requiem, palabra grave, terminada en consonante, está tildada. Boulevard, bar es palabra aguda, porque la sílaba tónica está en bar, y no la tildo porque las palabras agudas para tildar deben terminar en vocal y en consonantes NS únicamente. Acá está terminando otra consonante. Bonsai, aquí sí, está terminando en vocal, tildo. Bypass, terminado en S, aguda, terminada en S, tildo. Y cuando digo espagueti, es palabra grave, terminada en vocal, no se tilda. Se aplica la regla que corresponde a la clase de palabra en lengua castellana. A ver, una más que nos dice por acá. Nos dice que escriba el acento ortográfico de las letras que requiera. Bueno, aquí ya la he puesto. Alzheimer. Ya ustedes me tienen que decir, mis queridos alumnos, para terminar bien, esta es nuestra clase. ¿Por qué tildo Alzheimer? ¿Por aguda, grave, esdrújula? Alzheimer. Grave. Grave. Correcto, terminado con. ¿Y por qué tildo Parkinson? Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Según él cuenta kilómetros, ¿por qué estoy tildando? Esdrújula. Esdrújula también. Habíamos, si está tildada, ¿por qué? Hiato acentual. Hiato acentual. 21 aguda y kilómetros por ser esdrújula. Cuando gasóleo. ¿Cuántas sílabas tiene gasóleo, por favor? 4. 4. ¿Y por qué estoy tildando? Esdrújula. Esdrújula. Autovía. ¿Qué pasa con vía? ¿Ditón o Un hiato? acento. Es hiato acentual. Hiato acentual. Muy bien. Tu carácter es tan sui generis, es su latinismo. Generis. Están viendo, la sílaba tónica está en la G
Por tanto, esa es esdrújula, por eso está tildada. ¿Y por qué tildo sé? Que nunca sé cómo dirigirme a ti. Este sé, ¿por qué tildo? Pronombre personal. ¿A qué función tiene este sé en este caso? Verbo, pronombre, adjetivo, ¿con qué es? Verbo. Vamos a ver. Verbo, ¿de qué verbo? Saber. 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 ¿Y cómo? ¿Por qué tildo cómo? Esta debe estar sin tilde. Perdón si está con tilde. Pero tienes que decirme por qué estoy tildando. Que nunca sé cómo dirigirme a ti. ¿Cómo Pronombre es? interrogativo. Pronombre interrogativo. Muy bien. El que piensa en sí mismo, este sí que es pronombre, verbo, adverbio, conjunción. ¿Qué viene a ser? Adverbio de afirmación. Adverbio de muy bien. Olvidándose. ¿Por qué tildo? Esdrújula. Los demás, por ser adverbio de más. Perdón. ¿Por qué tildo de más? Sí es adverbio, pero ¿por qué tildo? No es por adverbio, ¿eh? Aguda. Aguda. Egoísta. Egoísta. ¿Cuántas sílabas tiene egoísta? 4. ¿Y por qué tildo? Hiato acentual. Gato acentuar, ya ves, si saben mis alumnos. Enfureciéndonos, estoy tildando por ser esdrújula, inútilmente. ¿Por qué estoy tildando inútilmente? Porque inútil lleva tilde. Claro, y le he agregado mente en este caso. ¿Qué cosa es esta? La palabra inútilmente es sustantivo, adverbio, verbo o conjunción. Adverbio. Toda palabra terminada en mente es adverbio, ya les he dicho, ¿eh? Lanzándonos, esdrújula, él si sabes, aunque la mañana fuera de día, porque tildo día, Hiato acentual. muy bien. Plantaría, otro hiato acentual, otra vez día, zoológico. ¿Cuántas sílabas tiene zoológico? 5. 5. ¿Y por qué tildo? Esdrújula. Ah, sí, sí, perdón. Esdrújula. Tenía, ¿por qué tildo? Hiato Ya acentual. te aceptó al puerco espín. Así está mal tildada. ¿Está mal tildada puerco espín? No es, está bien, está aguda y termina, es aguda y termina en N. Ah, muy bien, ya no le puedo engañar a mis alumnos. 16 igualmente aguda. Aida, ¿cuántas sílabas tiene este nombre de chica? Aida. 3. ¿Y qué presenta, diptongo o hiato? Hiato acentual. Hiato acentual, si empieza aguda. Domésticos, ¿qué clase de palabras domésticos? Domésticos. Clase de palabras. Esdrújula. ¿Eh? Esdrújula. Esdrújula. Y típicamente, Adverbio. adverbio. Tildo o no tildo, sí tildo. ¿Por qué tildo? Sí. ¿Por qué tildo? Típica lleva tilde. Ah, muy bien. Excelente, mis queridos alumnos. A ver, ¿qué nos sigue? Muchas gracias, mis queridos alumnos, por su atención, ¿eh? Bueno, un poquito nos jugó una mala pasada eso de las preguntas. Bueno, vamos a ver ya en la próxima. Bien, mis queridos alumnos, por favor, hay 12 preguntas, esto siempre hago hincapié, desarrollen esas 12 preguntas que vienen en cada clase. Esto les dije. Pueden tener ustedes acceso en el aula virtual a estas diapositivas y también tienen el auxilio directo del profesor que está a su cargo en aulas virtuales. Ingresen, por favor, comprueben cuáles son las respuestas de esas 12 preguntas. Quiero un comentario para la próxima clase. ¿Hay o no hay atención del profesor o de repente puede haber una duda de parte de ustedes? Yo estoy presto para poder aclararles. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Me despido hasta la próxima clase. Gracias, profesor. De igual modo, muchachos, a ustedes por su atención. Muchas gracias.